es Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y durante estas semanas que hemos venido estudiando y hemos visto dos puntos. Hemos hablado acerca de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios vive en nuestras vidas y es alguien que está con nosotros. Hemos también hablado de que Dios habla, y esto lo vemos implicado en el versículo 1 cuando dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Esto lo estudiamos, ¿se acuerdan? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La tercera idea que quiero abordar el día de hoy es acerca de que Dios se relaciona. No solamente Dios existe, no solamente Dios habla, pero Dios se relaciona. Para la gente que piensa que Dios puso en marcha el mundo y todas las cosas y después lo abandonó, como algunos creen, que Dios dijo: bueno, ya está hecho el mundo y está hecha la tierra, está el hombre ahí, los animales, ahora que ellos se las arreglen por su propia cuenta. No. La tercera idea, o bueno, la segunda idea que vimos es que Dios nos habla y Él por eso quiere tener una relación con nosotros, pero aún todavía vemos que Dios se relaciona, porque dice el texto: y habló todas estas palabras, Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y por supuesto que hay un sentido claro de relación, de pertenencia, cuando nosotros vemos que dice: yo soy Jehová tu Dios. Puedo pensar, no sé, Elisa, cuando tú puedes decirle a Jacob: yo soy tu madre. Ajá. Hay una relación entre ustedes de madre y de hijo. Hay un versículo que voy a tomar esta mañana para hablar acerca de esta relación que nosotros vemos, y el versículo es Tito capítulo 2, el verso 14. La carta de Tito en el capítulo 2, el versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Jesucristo, y está diciendo quién se dio a sí mismo, es decir, el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. No fue que alguien lo tomó, no fue que alguien lo sorprendió, no fue que lo apresaron de una forma súbita, sino que realmente Él se entregó. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vuelvo a leer el versículo. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios quiere, entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, podemos entender: Dios quiere que nosotros seamos su pueblo. Dios quiere tener un pueblo propio. Dios quiere que nosotros le pertenezcamos a Él. Y Dios logró esto, lo hizo posible a través del sacrificio de Cristo. Vean lo que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿De qué está hablando? Del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para comprarnos, para salvarnos, para hacer el pago de nuestros pecados, para hacer el pago por nuestros pecados, para dar el sacrificio por nuestros pecados, comprarnos y purificar para sí, purificar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Antes de llegar al punto de hablar de que somos de Él, de que le pertenecemos, tenemos que entender cómo es que nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Por qué le pertenecemos? Bueno, yo puedo decir que en primer lugar le pertenecemos porque Él nos creó, somos su creación. Pero en segundo lugar, este texto se está refiriendo a que Él nos ha comprado, Él nos ha salvado, Él nos ha santificado, Él nos ha justificado, Él nos ha redimido, Él nos ha hecho nuevas criaturas a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Un derramamiento de sangre, un derramamiento no solamente, fíjense lo que voy a decir, no solamente de sangre, sino un derramamiento también de amor que hizo el Señor Jesucristo, un derramamiento de gracia, un derramamiento de misericordia, por medio del cual nosotros tenemos la vida eterna.
En la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo está narrada en los 4 evangelios. Y de hecho, cada uno menciona enfoques similares y algunas diferencias entre uno y el otro que sencillamente agregan detalles al hecho de la crucifixión. Mateo 27, de 32 a 56, Marcos 15, de 21 al 41, Lucas 23, 26 al 49, que de hecho Lucas, habiendo sido médico, él menciona detalles específicos, términos médicos, hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y Juan 19, del 17 al 30. Voy a hablar un poquito acerca del significado de la crucifixión, pero antes de hablar de eso, quisiera que viéramos 2 versículos, 2 pasajes en la Biblia. El primero está en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y este no lo tengo en la proyección. Esto es algo que pues Dios me lo da a mi corazón, ¿verdad? 2 Corintios 8, el versículo 9. Y esta mañana, no sé por qué, ¿verdad? Pero me desperté pensando en este texto. Ya tenía preparado el mensaje y todo para hoy, y hasta se lo dije a mi esposa. Nos levantamos muy temprano el día de hoy. Dice el versículo 9, y si lo quieren leer conmigo en voz alta, 2 Corintios 8, 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es una frase preciosa. O sea, para entender la gracia tenemos que entender lo que hizo Él por nosotros. O sea, a qué grado nos ama y a qué grado nos ha mostrado su gracia. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean lo que dice: que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Sí, ¿verdad? Él estaba en la presencia de Dios y se humilló hasta lo sumo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué preciosa joya de las Escrituras. El Señor, dejando la posición que tiene con el Padre allá en el cielo, un lugar privilegiado, y no quiero ofender a nadie, pero uso esta frase sencillamente para que sea más gráfica, para venir a morir por cucarachas como nosotros. No quiero ofenderlos, no piensen que es mi pensamiento ofender a nadie, pero lo que quiero es que tratemos de ver el impacto de lo que estoy diciendo. Él viniendo a morir por gente sucia, por gente mala, por gente perversa. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y esa parte de Isaías, cuando habla de trapos de inmundicia, literalmente está hablando el profeta de las garras, de los trapos que usaban las mujeres en su momento de menstruación. O sea, imagínense, algo desechable, algo que no lo podemos tener en la casa como un trofeo, cuando pensamos que nuestras mejores obras son eso, ¿no? Como trofeos que podemos decir: mira lo que he hecho. El segundo pasaje que quiero que vean está en Filipenses capítulo 2. En el versículo 5, tampoco lo tengo aquí, pero está del versículo 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros, ahora vean lo que dice este texto: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Lo que hizo Cristo, la forma como Él sintió, la forma como Él se entregó, es la manera como yo debo vivir como hijo de Dios. Es lo mismo que yo debo de hacer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 2 pasajes que nos hablan de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión fue el peor método de tortura
el peor método de muerte en toda la historia. No se compara con ningún otro tipo de método. Si ustedes piensan en la silla eléctrica, si ustedes piensan en la gente que muere por la inyección letal o el ser decapitado, podemos pensar en el tiempo de la guillotina o cualquier otro tipo de método de tortura, no se compara ninguno con la crucifixión. Es lo más terrible, es el método de tortura más espantoso que ha existido en la historia. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, después de haber velado toda la noche, porque el Señor Jesucristo se pasó toda la noche en vela orando. Ahora usted imagínese cómo se siente uno después de haber velado toda la noche, de no dormir durante toda la noche. Y no solamente eso, porque uno puede decir, bueno, no dormí, pero el Señor Jesucristo estuvo en un estado de angustia mental durante toda la noche. Él estuvo no solamente sin dormir, pero en un estado de sufrimiento mental que era insoportable. De hecho, era tan insoportable, era tan terrible, que debido a la hipertensión arterial, es decir, al hecho de que tenía una presión arterial muy agitada debido a lo que él iba a sufrir, él padeció esa noche, esa madrugada, algo que se llama hematidrosis. Hematidrosis, que es, ¿saben qué? Es la sudoración de sangre. Los médicos nos dicen que cuando una persona que es suficientemente fuerte, porque a veces cuando una persona está sufriendo tanto se desmaya, está sufriendo todo tanto que colapsa. En el caso del Señor Jesucristo tenía tal fortaleza que Él estuvo sufriendo y sin embargo aguantando la presión que Él tenía. Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía todo lo que iba a vivir. Y entonces llega el momento que los vasos capilares, los vasos sanguíneos capilares se truenan, explotan. Y entonces, ¿qué sucede? La persona está sudando profusamente, está sudando, estaba pensando el jueves, amor, que te dio un calambre y yo vi cómo te empezaba a escurrir así el sudor de un calambre que le dio muy fuerte. Y en este caso no solamente era el sudor profuso, pero eso se combinó con sangre que dice la Biblia que eran grandes gotas que caían al suelo, que caían a tierra. Esto, imagínense el terror, el sufrimiento de nuestro precioso Salvador que estaba llevando en ese momento, mucho antes, o sea, todavía no llego a los clavos, todavía no llego a la corona de espinas, estoy hablando solamente en el huerto de Getsemaní. Ahora, ¿por qué pongo esa imagen ahí? El Señor estaba orando en el huerto de Getsemaní, y esto es algo muy interesante. En el huerto de Getsemaní, ¿saben lo que hacían? El huerto de Getsemaní era una prensa, donde llevaban ahí las olivas. De hecho había olivares ahí, pero las olivas eran puestas aquí, y la prensa se rodaba sobre las olivas para machacarlas y para sacarles el aceite. Y esto es muy significativo, porque hagan de cuenta que de la misma manera como esa roca machacaba las olivas, de la misma forma nuestros pecados estaban machacando al Señor Jesucristo. Imagínense como una oliva, o como, a lo mejor no hemos visto las olivas, o como puedo pensar también en una uva, ¿no? Que es aplastada, y cuando la aplastamos, inclusive podíamos hasta pensar como que sangrara, ¿verdad? Porque sale rojo el tinte. De la misma forma el Señor estaba siendo de esa forma aplastado por nuestros pecados, por nuestras culpas, y estaba en ese momento Él sudando sangre. Imagínense nada más el terror de esto. Ahora, una vez que el Señor es tomado y es llevado, dice la Biblia que fue latigado, y el castigo de los latigazos era de 40 menos 1. Ahora, no sabemos nosotros si realmente le dieron 40 menos 1 o le dieron más. Queremos creer que fueron 39, pero lo que quiero decirles es que por la hora temprana a la que el Señor Jesucristo fue sometido a este sufrimiento, por esa hora temprana no había lictores. Lictores eran los encargados de dar estos latigazos. Entonces tuvieron que ser soldados romanos.
Ahora había una diferencia, el lictor sabía cómo hacerlo, tenía la manera de hacerlo. El soldado romano no tenía, era un bruto a la hora de golpear, que él no se fijaba en nada y que de hecho cuando veía sangre se estimulaba más para seguirlo haciendo. El Señor Jesucristo sufrió esos latigazos con un instrumento llamado de 3 maneras, dependiendo del idioma o de la manera como la gente lo conocía. La cola de gato era una de las formas como le llamaban, flagrum era la otra, o flagellum, y que era precisamente un látigo de varias correas que tenía pedazos de hueso de oveja o tenía pedazos de hierro, pedazos de metal, con el propósito de que al golpear hiriera a la persona. Ahora usted puede imaginarse que este tipo de tortura en muchas ocasiones mataba a la persona que la recibía. Es decir, alguien que recibía esto muchas veces moría ahí, porque estas cosas cortaban piel, cortaban también los tejidos, y algunos historiadores inclusive nos hablan de que dejaban al descubierto los órganos de la persona. Comido además, estaba en ayunas. El Señor no le dieron nada de comer. Comió una noche antes, pero después ya no comió nada durante todo el día, sufriendo este terrible dolor. Y cuando le ponen la corona de espinas, lo más seguro, y algunas personas se puede ver, tenemos nosotros en la frente y en la parte sobre los ojos, tenemos lo que se llama la arteria supratroclear, y tenemos la vena supraorbital. Ahora, algunas personas esto se nota, ¿verdad? No, creo que yo no lo tengo, ¿verdad? Creo que tú no, ¿sí, Irma? No sé. Pero hay gente que se le marca, ¿no? Que de hecho cuando hace ejercicio se le marcan estas venas, esta vena y arteria se marcan. O cuando se enojan, se carga, ¿verdad? De sangre y entonces se muestra. El Señor Jesucristo, fíjense, es muy seguro que estas fueron lastimadas y también los nervios que están en la frente. Fue escupido, fue maldecido, fue golpeado brutalmente, no solamente de puñetazos, también le dieron de palazos en la cabeza. Le pusieron una capa para burlarse de él, haciendo mofa de que él era el rey, que más tarde esa capa se le pegó por la sangre y después se la arrancaron de una forma violenta. Imagínense todo el dolor que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Realmente cuando nosotros pensamos, el Señor Jesucristo literalmente perdió toda su sangre. Cuando pensamos acerca de entregar la vida, y recuerden que la Biblia dice que la vida está en la sangre. Y esto obviamente podemos nosotros entenderlo como algo literal y como algo simbólico, pero de verdad, literalmente, si una persona pierde sangre, se muere. Ahora, es obvio que en el caso del Señor Jesucristo, Él no perdió un poco de sangre, Él perdió toda su sangre. Él entregó toda su sangre por nosotros. De hecho, esa fue la causa de la muerte, cuando llega el momento que el corazón ya no puede bombear, porque ya no hay nada que bombear, y viene ese paro cardíaco, esa explosión en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Sus manos y sus pies fueron clavados, y los historiadores han encontrado clavos de la época que miden más de 15 centímetros, atravesando. En el caso de los clavos puestos en las muñecas, fueron puestos, la muñeca se consideraba parte de la mano, y fueron puestos en las muñecas atravesando una membrana que se llama el periósteo. El periósteo es una membrana que envuelve los huesos, que obviamente está interna y no la podemos tocar, no podemos nosotros porque está interna, pero que si llegáramos a tocarla, produciría un dolor terrible. Tal vez algo comparado como cuando llegamos a golpearnos un codo, ¿les ha pasado? Y se sienten como calambres y un dolor terrible, pues de la misma manera. El Señor Jesucristo fue clavado en sus manos y fue clavado también en sus pies. Y dice la Biblia que como cordero, dice así la Biblia, como cordero mudo, dice, enmudeció y no abrió su boca. Aún en todo esto el Señor Jesucristo no se quejó, siendo completamente inocente.
Ustedes recordarán que Pilato dijo que no encuentro nada mal en este hombre. Ustedes recordarán que también el centurión que clavó la estaca en el costado dijo verdaderamente este hombre era inocente. Ustedes recordarán que el ladrón que estaba al lado de Jesucristo le dijo al otro ladrón, nosotros estamos aquí porque nosotros hicimos mal y esto es lo que merecemos, pero él ningún mal hizo. Siendo completamente inocente, él estaba llevando este dolor, este sacrificio por nosotros. Por eso, por su llaga nosotros hemos sido curados, por su muerte nosotros somos salvados. El Señor Jesucristo fue colgado en una posición donde era imposible respirar. Algunas veces yo he tratado de hacer el ejercicio, obviamente con todo el cuidado, es decir, el respeto, de proyectar mis brazos hacia atrás, ¿verdad? En una pared y de ponerlos así, y usted siente cómo no puede respirar, ¿no? Porque es una posición que no es natural, los brazos hacia atrás. Además colgando, y él tenía que respirar y tenía que levantarse. Ahora imagínense levantarse en los pies clavados para poder respirar y con la espalda totalmente lacerada y probablemente algunas partes de la carne que habían sido arrancadas, probablemente inclusive la columna expuesta, yo no lo sé, y tenerse que levantar para poder tomar aire y estar ahí. Dice la Biblia que le ofrecieron una bebida que se llamaba la porza romana. Era una bebida que servía para que la gente de alguna manera se aliviara el dolor. Ahora, no era lo que le daban a la gente porque los romanos fueran muy clementes y dijeran para que no le duela tanto. ¿Saben para qué se las daban? Para drogar a la persona y entonces que no peleara cuando lo iban a crucificar. Porque obviamente si alguien me iban a crucificar no se iba a dejar. El único que se dejó y que puedo decir extendió sus manos para que lo hiciera fue el Señor Jesucristo. Y el hecho de que no tomara esa bebida significa que el Señor estaba diciendo, yo quiero sufrir conscientemente de lo que yo estoy haciendo. Uno de los evangelistas nos narra que al final, cuando ya estaba por morir, sí bebió esa bebida, pero para que se cumpliera una escritura del Antiguo Testamento que dice que en sus dolores le dieron a beber hiel. Solamente para el cumplimiento de una escritura, pero no para evitar el dolor. ¿Se imaginan, y aquí pensando en lo que decía hace un momento, Irma, ¿se imaginan los calambres que el Señor tuvo? O sea, las razones por las que dan calambres son una posición incómoda, ¿no? O sea, cuando estamos mucho tiempo en una posición incómoda. La otra razón, la falta de irrigación, no hay suficiente sangre. Ahora ustedes díganme, ¿el Señor estaba en una posición incómoda? Claro que sí. ¿Le faltaba sangre a sus músculos? Por supuesto. ¿Le faltaba oxígeno? Por supuesto. La otra razón, falta de hidratación. Bueno, el Señor estaba perdiendo toda su sangre. O sea, ¿qué podemos decir al respecto? Y puedo yo imaginar los horribles calambres, y creo que nos han dado, ¿verdad? A lo mejor no nos han dado muy fuertes, o yo no sé qué tan fuertes, pero sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando viene ese nudo que se hace en el músculo y no podemos nosotros quitarlo de ninguna manera. Fue colgado en medio de dos ladrones. Y el hecho de que él estuviera en medio era como decir, este es el peor de los tres. Cuando nuevamente vuelvo a decir, él era completamente inocente. Fue colgado desnudo. Fue entregado por un discípulo. ¿Se acuerdan? Judas lo entregó. Fue traicionado por otro. Pedro lo negó. Y los otros discípulos todos se fueron. Ninguno estuvo con él. El único que estuvo ahí fue Juan. Solamente uno de los 12 apóstoles. Su mamá estuvo, por supuesto, ahí con él. Debido a todas las formas de tortura que implicaba la crucifixión, el Señor sufrió algo que se llama causalgia. Ahora, déjenme explicarles lo que es causalgia, y alguna gente lo tiene. Causalgia es cuando una persona es herida en un nervio, es herida en una parte de su cuerpo, y esto le provoca dolores en las extremidades o en el cuerpo, porque hay un mensaje, vamos a decir que hay un mensaje equivocado que se da en el sistema nervioso. Entonces puede ser que esa persona le empiece a doler los brazos o sienta una sensación de hormigueo,
o siento una sensación de quemazón en todo el cuerpo. Ahora estoy hablando cuando alguien, por ejemplo, es lacerado, es cortado de alguna parte. Estoy hablando inclusive cuando a una persona le hacen alguna amputación o le hacen algún corte. Pero ahora imagínense al Señor Jesucristo, todo su cuerpo cortado, todo completamente. Se imaginan los espasmos, se imagina el hormigueo en los músculos, el dolor que él tenía y esa sensación que seguramente él tuvo de una quemazón en todo su cuerpo. Era un inmenso sufrimiento el que el Señor tuvo que llevar por nosotros. De hecho, el profeta Isaías nos dice, no hay parecer en él ni hermosura. En el capítulo 53, versículo 2 dice, ¿le veremos? Dice, como raíz, así dice el texto, como raíz de tierra seca. Sacamos una raíz de la tierra seca y no tiene forma. No vemos nosotros qué hay en ello. Puedo imaginarme a lo mejor los nervios del Señor salidos, pedazos de carne afuera, completamente desfigurado el rostro, los ojos tal vez cerrados, sangrando por todo el cuerpo profusamente. Y dice Isaías, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Y dice Isaías, ¿le veremos? Más inatractivo para que le deseemos. Es decir, lo vamos a ver y lo que vamos a desear es quitar nuestra vista, nos vamos a horrorizar de verlo, vamos a verlo en ese momento y vamos a llorar y nos vamos a hacer un lado de pensar, ¿por qué están haciéndole esto a esta persona? ¿Por qué a una persona inocente que hizo bien a la humanidad, que sanó a miles de personas, que alimentó a miles de personas, que curó a tanta gente, por qué está sufriendo este tipo de castigo? Sus enseñanzas fueron más elevadas de lo que enseñaron cualquier otro maestro o cualquier otro filósofo. ¿Por qué está sufriendo ahí? Isaías está diciendo, lo que vamos a desear es quitar nuestra vista y no ver lo que él está padeciendo, porque está completamente desfigurado. ¿Cuán inmenso dolor habrá sentido? Imagínense esto, cuando es separado de su Padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y grita, Elí, Elí, lama sabactani? Y dice la Biblia que eso significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se imaginan el dolor de ser separado de su Padre cuando todo lo que el Señor hizo en su vida lo hacía por la voluntad de su Padre? Dice la Biblia que Él no hacía nada de sí mismo, sino todo lo que el Padre le había dicho. ¿Se imaginan el dolor que habrá sentido al saber que le estaba causando un tremendo dolor a su Padre? No sé si puedo explicar esta idea, pero el Señor estaba en ese momento consciente de que Él, al estar muriendo en esa cruz, estaba rompiendo el corazón de su Padre, si me permiten la expresión, porque su Padre no iba a estar contento al ver a su hijo sufriendo de esa manera. Ningún padre estaría contento. Si nosotros tuviéramos que ver un hijo sufriendo así, estaríamos llorando, clamando y diciendo, pónganme a mí en su lugar. Y el Señor llevó también ese tremendo dolor. Médicos forenses aseguran de que el hecho de que saliera agua y sangre separada cuando clavan la estaca en el costado del Señor Jesucristo, eso significa que el Señor Jesucristo en un momento tuvo una insuficiencia cardíaca, donde después de esa insuficiencia, es decir, el corazón está bombeando sangre, ¿no? Ahora piensen en un motor, tiene gasolina o una bomba de agua, tiene agua y está bombeando, pero ¿qué pasa cuando no hay agua? Esa bomba se echa a perder, se quema. Un corazón cuando ya no hay nada que bombear, o sea, está tratando de bombear, pero ya no hay nada. En ese momento, el corazón se rompe. Y fíjense cómo dice el Salmo 22, el versículo 14. Dice, he sido derramado como aguas. Vean lo que estaba profetizando muchos años atrás el salmista. Dice, he sido derramado como aguas. Y les decía, su sangre fue derramada completamente, pero también su gracia y su amor. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Aquí está hablando, hermanos, probablemente del momento en que, una de dos, cuando lo están clavando en la cruz, y obviamente
no hacían esto con una regla, ¿verdad? O sea, usted se imagina a los soldados romanos, ¿no? Brutos y malvados y perversos. No crean ustedes que lo están haciendo con una regla, perdón. Con toda la intención. Con toda la intención. Y si clavan el brazo, porque a veces volvían a usar las cruces, las volvían a utilizar, las reciclaban, pero si clavaban una mano en un hoyo y el brazo del Señor no alcanzaba al otro lado, ¿saben qué hacían? Lo agarraban con un lazo, con una cuerda, y lo jalaban para que alcanzara al otro hoyo. Y en ese momento probablemente, si el Señor padeció esto, no está en los evangelios, pudieron haber descoyuntado los huesos del Señor. No solamente eso, cuando ellos levantan la cruz la dejaban caer en un hoyo que era como de 1,5 metros. Ahora imagínense alguien clavado a una cruz y que luego la dejan caer 1,5 metros, con el peso de la persona estando clavado a la cruz. ¿Qué dice la Biblia? Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón, y este es el texto que se cumple cuando pensamos en cómo el corazón del Señor, yo creo que literalmente explotó el corazón de nuestro Señor, porque no fue un paro cardíaco, no creo que fue un paro cardíaco normal que le da a la gente que tiene sangre, ¿no? Toda la gente que conocemos que le dan paros cardíacos tiene sangre en su cuerpo, pero en el caso de él ya no había sangre, ya toda su sangre había sido derramada. Y el último momento es cuando clavan esa estaca y sale el agua y la sangre separadas, chorreando. Mi corazón fue como cera, dice, derritiéndose. Dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Y qué gráfico lo pone, verdad? Mi corazón fue como cera. Ahora, sabemos qué pasa con la cera cuando le ponemos fuego, ¿no? Se hace líquido, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ese fue el tipo de sacrificio que llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La forma más horrible, la forma más terrible en que alguien puede morir. Y lo hizo por nosotros. Y luego el poder que Él tiene. Porque piensen en esto. La cruz que simbolizaba muerte, ahora mucha gente lo utiliza como un emblema del cristianismo. Nosotros no usamos ningún tipo de imagen. Pero el Señor transformó un símbolo de muerte, un símbolo de esperanza en muchos lugares. Muchas iglesias en Japón tienen que poner una cruz porque en Japón, saben ustedes que son sintoístas o budistas, y entonces con eso dicen a la gente, nosotros creemos en Cristo. Y la gente de hecho pregunta, bueno, ¿y por qué su símbolo es ese? Aunque creo que para nosotros nuestro símbolo debería de ser una tumba vacía. Justo antes de que el Señor Jesucristo muriera y diera su vida, y bendito el nombre de Dios, porque Él da su vida para darnos vida, Él da su vida para abrir las ventanas de los cielos a nosotros, para abrir las puertas de los cielos, para darnos una novedad de vida, una nueva vida, una vida eterna, una vida abundante. Pero justo antes de que Él muriera, Él dice estas palabras en Juan 19:30. Él dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Así dice el texto. El Señor Jesucristo dijo antes de morir, consumado es. Y la palabra que se traduce como consumado es la palabra en griego tetelestai. Aquí dice tetelestai. Y esta es una palabra muy, muy poderosa, porque era una palabra utilizada en diferentes ámbitos. Tetelestai era una palabra que se utilizaba en negocios cuando alguien había terminado de pagar lo que debía y decía, todo está pagado, no te debo nada, ya no te debo absolutamente nada. El Señor pagó en la cruz por nuestros pecados de tal manera que estamos limpios, no tenemos ninguna deuda gracias al Señor Jesucristo. Pero también la palabra tetelestai se utilizaba en un término jurídico. Cuando el juez le asignaba a alguna persona el cumplimiento de alguna obligación.
Y cuando esa persona cumplía con su tiempo, ya sea en cárcel o con su tiempo, ya sea de pagar alguna cosa, se decía tetelestai. Es decir, todas las demandas y los cargos en tu contra ya no existen, ahora eres libre. Ahora piensen en lo bonito también de esto. Tenemos libertad de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo somos libres. Él nos ha dado libertad por medio de su sacrificio en la cruz. Pero tetelestai también era una palabra que se utilizaba como un término militar. Cuando un ejército iba y conquistaba a otro ejército, a otro pueblo, decían tetelestai. ¿Qué significaba? Somos victoriosos, hemos vencido, hemos ganado. Y también el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy victorioso, pero también tú eres victorioso. A través de la palabra que Él está diciendo, ya no hay una deuda, no debes absolutamente nada, eres completamente libre y eres victorioso. Y el Señor Jesucristo podemos decir también que tuvo una victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte misma. El escritor de la carta a los Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay una victoria de la muerte sobre nosotros, porque no la hubo en el Señor Jesucristo, y Él nos da vida eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios. Cuán significativo es para nosotros apreciar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué hablamos de esto? Somos comprados por medio de Él. Tenemos vida a través de Él. Pero cuán importante es que nosotros vivamos para Él. En un tiempo donde la gente, hermanos, hay gente que no le da ni una hora a Dios en la semana, ¿no? Gente que ni siquiera, podría yo pensar, no se preocupan por otras personas, pues ni se preocupan por otros, ni tampoco por Dios, ¿no? En un tiempo donde la gente no le interesa lo que el Señor hizo por nosotros, nosotros necesitamos, hermanos, darle nuestra vida, entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y vivir para Él, porque Él nos compró a través de su sacrificio. ¿Cómo no amar y obedecer al Creador que hizo con sus manos, con sus dedos, toda la creación? Que puso color en todas las cosas como un artista. Pero ese mismo Dios que hizo todas las cosas, una noche antes de ser entregado, estaba lavando los pies sucios de los apóstoles. ¿Recuerdan? Qué grande es nuestro Dios. Que siendo un Dios tan grande y el creador de todas las cosas, se hincó y se arrodilló para lavarles los pies sucios de los discípulos. Y cuánto tenemos que aprender nosotros de su humildad, de su amor. Pero no solo quedó ahí, hermanos. No solo quedó ahí, porque estuvo 3 días en la tumba, pero al tercer día resucitó. Y fue evidente, el Señor Jesucristo no está en la tumba, el Señor Jesucristo no está en la cruz. El Señor Jesucristo al tercer día, conforme a las Escrituras, resucitó. Y cuando las mujeres fueron al sepulcro, le dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Él ha resucitado. La palabra de Dios nos dice que por 40 días se apareció a más de 500 personas, las cuales pudieron ratificar que el Señor Jesucristo estaba vivo. Dice en Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 3, y el escritor del libro de los Hechos es Lucas, el médico que escribe también el libro. Dice, en el primer tratado, Teófilo, es decir, en el Evangelio de Lucas, le está diciendo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. El Señor ascendió a los cielos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó, ¿qué dice? Vivo. Se presentó vivo. Aunque ellos no lo podían creer, pero el Señor Jesucristo se apareció en medio de ellos, inclusive cuando pensaron que era un fantasma, Él pidió, ¿tienen algo que comer? Dénmelo, y se lo comió para probarles que no era un fantasma, no era una imagen que estaban viendo. Él se apareció, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, no se puede dudar que Él haya resucitado, apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, Jesucristo resucita al tercer día y por 40 días estuvo en la tierra enseñando y que la gente lo viera, que Él estaba vivo, que no era una aparición. Pero no solo queda ahí. Dice el texto, porque primeramente os he enseñado, 1 Corintios 15 del 3 al 6, lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él cumplió todas las profecías que se hicieron de Él. Y que fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea, si ustedes recuerdan. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, a Pedro. Y después a los 12, a los apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y dice el escritor de 1 Corintios, que es Pablo, él se apareció a 500 personas. De hecho, a más de 500 personas, dice, se apareció el Señor, que pueden decir que Él vive. Él vive, Él está vivo. Pero la Biblia nos habla más acerca de que este Señor, nuestro Señor Jesucristo, no solamente dejó una tumba vacía, el Señor ya no está ahí, pero ascendió a los cielos. Y en Hechos 1, del 8 al 9 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ahora nuestro trabajo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. De tal manera que los discípulos pudieron ver cuando el Señor se fue. Pero no solo queda ahí, porque dice en el mismo pasaje, en el versículo 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, están viendo cómo el Señor se va, la nube lo oculta de sus ojos, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces Jesucristo murió, sí, completamente estaba muerto cuando lo bajan de ahí de la cruz, no hay duda de ello. Fue sepultado en ese sepulcro nuevo de José de Arimatea, estuvo ahí 3 días, resucitó, se apareció a más de 500 personas, lo vieron, estuvo presente de tal manera que la gente pudo corroborar que había resucitado, ascendió a los cielos y los discípulos lo vieron cuando él partía. Pero también Él promete que un día va a venir. Amén. Gloria a Dios. Y la semana entrante vamos a ver esta palabra. Quien se dio a sí mismo, dice la palabra propio. La vamos a ver la semana entrante, pero dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el sacrificio y el amor de nuestro Señor Jesucristo? Podemos nada más decir, bueno, pues fue algo que sucedió, pero pues yo no soy pastor, yo no soy predicador, a mí, ¿cómo me afecta eso? Pues no mucho. Eso tiene que afectarnos completamente en nuestra forma de vivir, completamente. El Señor no pide nada más que le demos, ¿verdad?, un poquito de nuestra vida, sino que le entreguemos todo lo que somos. El hecho de entender el sacrificio de nuestro Señor, el hecho de comprender, y tal vez no lo entendemos del todo, pero un poquito al menos del amor que nos tiene, debe de provocar en nosotros un amor por Él, una lealtad a nuestro Señor, un deseo de seguirle, de vivir para Él, de aprender de Él, un deseo de cada vez más parecernos a Él, un deseo de compartirle a otra gente acerca de lo que Él ha hecho, que otra gente también conozca de su poder y de la salvación que hay en Él. Y también debe darnos
una convicción de la victoria que tenemos en Él. Porque por Él somos libres, por Él somos perdonados y por Él tenemos también victoria. Y por lo tanto debe darnos ese valor para vivir, ese valor para todas las circunstancias que enfrentamos en nuestro día a día, problemas, situaciones, enfermedades, situaciones familiares con los hijos. Debe darnos el valor para vivir y la sabiduría para caminar de acuerdo a su verdad. Que Dios nos ayude a ser sabios para de verdad apreciar el sacrificio de nuestro Señor.